Un esposo sorprendió a su esposa con una amante embarazada, pero no esperaba un susto aún mayor de ella. Esta es la historia de cómo una mujer, considerada tan solo un aditamento junto a su brillante esposo, acabó convirtiéndose en la figura central que salvó a la familia y su negocio. Su nombre es Rebecca Sterling, y durante mucho tiempo fue vista únicamente como la acompañante perfecta de Marcus, heredero de una fortuna millonaria y director de una gran corporación. Parecía que nadie necesitaba saber más de la vida de una simple esposa, pero los acontecimientos demostrarían que bajo la apariencia de sumisión de Rebecca se escondía una determinación férrea y una mente fuera de lo común. La familia Sterling había sido conocida en los círculos empresariales de Nueva York durante décadas. El fundador del imperio, Walter Sterling, adquirió fama como hombre de negocios duro pero visionario, capaz de reconocer el talento y asumir riesgos. Comenzó con una pequeña cadena de hoteles locales y, gracias a inversiones y asociaciones inteligentes, la fue expandiendo. Muy pronto, Sterling Hotels and Investments se hizo presente en Florida, California y otros lugares muy concurridos tanto por turistas como por empresarios. Cuando los medios hablaban de la dinastía Sterling, a menudo mencionaban a Marcus, el único hijo de Walter. Rebecca conoció a Marcus durante sus años universitarios, ambos estudiaban en una prestigiosa institución de Boston. Ella era una estudiante modesta y aplicada, especializada en contabilidad y con aspiraciones de convertirse en analista financiera. Se encontraron por primera vez en la biblioteca, mientras Rebecca ayudaba a compañeros a entender fórmulas complicadas. Marcus se pasó por allí entre reuniones, con un traje costoso y la actitud de quien parece considerar que todos están un escalón por debajo. Sin embargo, ese toque de arrogancia no ahuyentó a Rebecca, más bien, la intrigó. Para Marcus, en cambio, ella destacaba por no ser una chica frívola ni obsesionada con la vida de lujos aparentes. Con el tiempo, su relación se volvió más cercana. Marcus le hablaba de su proyecto de expandir la cadena hotelera, de sus ambiciones e ideas. Él estaba convencido de que, al heredar la empresa de su padre, la convertiría en algo aún más global y dejaría a la competencia atrás. Rebecca lo escuchaba, hacía preguntas, a veces criticaba planes demasiado utópicos y proponía soluciones más viables. A él le gustaba, a diferencia de muchas otras personas de su círculo, Rebecca era serena, inteligente y poco interesada en la ostentación superficial. A ella le interesaba la sustancia de las cosas. Cuando se casaron, la familia Sterling recibió a Rebecca con los brazos abiertos. Walter, a quien temían muchos directivos, se dio cuenta de inmediato de la capacidad analítica de su nuera. Le decía que, con su talento para los números y su meticulosidad al indagar en los detalles, podía detectar riesgos que otros no veían. Sin embargo, ni la prensa ni los cronistas sociales parecían percatarse de la inteligencia de Rebecca, todos elogiaban su estilo impecable, su carácter tranquilo y su discreto encanto. En las fotos donde acompañaba a Marcus en recepciones de gala, siempre desataba una lluvia de halagos. Desde fuera, parecía la dulce sombra que complementaba el brillo de Marcus. Pero la realidad era muy distinta. Desde entonces Rebecca realizaba una intensa labor en la sombra, revisando documentos familiares, comprendiendo los balances, aprendiendo la estructura del conglomerado y sus puntos débiles. Para ella, era una excelente formación en negocios, y la disfrutaba. A la vez, no se engañaba respecto al carácter de Marcus. Él podía ser encantador y generoso cuando convenía, pero no toleraba la competencia y creía que todo el poder debía girar en torno a él. Aún así, la familia no dejó de creer en la unión perfecta de la pareja, y los rumores que surgían no lograban empañar esa imagen. El tiempo pasó. El imperio siguió creciendo y Walter Sterling fue cediendo gradualmente el mando principal a su hijo. El patriarca, sabio y mayor, veía el temperamento dominante de Marcus, pero confiaba en que había gente con experiencia a su alrededor para evitar que sus excesos perjudicaran la compañía. Con frecuencia invitaba a Rebecca a cenas privadas para preguntarle su opinión sobre inversiones, planes de expansión y nuevas formas de gestionar al personal. Solía sentir con aprobación y soltar frases como que, en la familia Sterling,
eran las mujeres quienes guardaban el calor y la sensatez inquebrantable. Rebecca a veces creía que Walter la sobrevaloraba, pero continuaba estudiando informes y prestando atención a cada detalle. Con cada año que pasaba, crecía su seguridad en sí misma. Cuando la salud de Walter Sterling empeoró, Marcus, ya reconocido formalmente como director de los principales proyectos, obtuvo libertad total de movimientos. Le encantaba aparecer en las portadas de revistas de negocios, dar entrevistas sobre la nueva era del sector hotelero y hablar de su inminente expansión a los mercados asiáticos, con sucursales en Singapur y Hong Kong. Además, cultivaba la imagen de hombre de familia, tenía una esposa ideal, con éxito, aunque realmente desconocida fuera del entorno familiar, y un negocio que cada año generaba mayores ingresos. Rebecca observaba cómo Marcus disfrutaba la fama y se mantenía al margen. Pero, desde que el padre de Marcus cayó gravemente enfermo, cada vez llegaban a Rebecca más informes financieros, auditorías internas y documentos que, curiosamente, no alcanzaban al Consejo de Administración. Fue entonces cuando Rebecca empezó a percibir señales alarmantes. Ciertas operaciones parecían excesivamente arriesgadas, salidas de capital, bruscos traslados de activos e inversiones en proyectos de valor cuestionable. Rebecca detectó incongruencias en varios documentos, como si alguien quisiera embellecer las cifras. Antes de acudir a los directivos o al propio Walter, decidió reunir más pruebas. Quería descubrir quién estaba detrás de esas maniobras. ¿Podría ser algún alto cargo que se aprovechaba de la pasión de Marcus por la expansión? Su intuición, no obstante, le decía que el propio Marcus tenía mucho que ver en esos chanchullos. Mientras tanto, Marcus casi no paraba en casa, pues prefería viajar constantemente, aparecer en banquetes y actos de presentación. Rebecca fue prudente al hacer preguntas, sabiendo que a él le molestaba la crítica a su gestión. Marcus la tachaba de demasiado precavida o contraria al progreso cada vez que ella insinuaba que el crecimiento de la empresa parecía artificial. Sin embargo, Rebecca siguió adelante, paso a paso, construía su propio dossier sobre Marcus, analizando transferencias y cotejando informes. Las cenas familiares apenas existían ya, pues Marcus evitaba su hogar. Y cuando coincidían, él desviaba la conversación hacia temas ligeros, compras, planes de ocio, el nuevo proyecto de diseño de un hotel en Florida. Rebecca no insistía en hablar de asuntos corporativos, pero tomaba nota de las discrepancias entre las palabras de Marcus y lo que ella veía en los papeles. Walter, por su parte, se debilitaba día tras día. Los médicos le daban poco tiempo de vida. Rebecca lo visitaba con frecuencia en el hospital. Allí, en la habitación, charlaban tranquilamente sobre el futuro de la compañía. Walter se mostraba complacido con la iniciativa de invertir en Asia, aunque insinuaba que no todo lo que hacía Marcus le parecía totalmente limpio. Lamentaba no estar en condiciones de supervisar su criatura empresarial, aquel gran conglomerado repartido ahora en 2 continentes. Cierto día, al salir de la habitación, Walter llamó a Rebecca y, en tono confidencial, le dijo: «Comprendo muchas cosas, querida. Si algo llega a torcerse, protege a la familia, protege el negocio y protege a los niños. No dudes de tu derecho a tomar decisiones». Rebecca asintió, algo desconcertada, sin saber con exactitud a qué se refería el anciano. Pero su instinto le decía que se avecinaban cambios tremendos. Y no se equivocó. Pasaron unos meses. Walter falleció. Marcus tomó las riendas completas del conglomerado de manera oficial, mientras que Rebecca siguió con su perfil bajo. Sin embargo, la familia mantenía una tradición, una cena anual en memoria del fundador del linaje Sterling. Todos tenían claro que ese evento sería especial, ya que por primera vez no podrían contar con la presencia de Walter. Aunque el peso de su legado se notaba más que nunca. La cita se fijó para un sábado por la noche en la mansión principal, a las afueras de Nueva York. Asistieron miembros del Consejo de Administración, parientes cercanos, viejos amigos de la familia y, por supuesto, Marcus con su esposa. Nadie imaginaba que Marcus se presentaría acompañado de una joven llamada Charlotte, visiblemente embarazada.
El estupor recorrió las amplias estancias. Muchos se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Marcus llevaba a su amante a un evento oficial en honor a la memoria de su padre, con su esposa Rebecca presente. No obstante, él se comportaba como si fuera algo de lo más normal. Tenía una ligera mueca en el rostro, como deleitándose de antemano con el efecto que esperaba lograr. Al ver a Marcus con la mujer embarazada, Rebecca empalideció. Ella no se hacía ilusiones sobre la fidelidad de su marido, pero jamás pensó que aparecería así en la casa de los Sterling y, encima, en una fecha tan señalada. Parecía que Marcus había escogido ese momento para escandalizar a la familia y humillar a su esposa ante el consejo. Creía que, con su reputación de esposa perfecta, Rebecca no se atrevería a montar una escena ante tantos invitados distinguidos, justo en una conmemoración familiar tan solemne. Sin embargo, cuando todos esperaban la humillación de Rebecca entre lágrimas, ella conservó la calma y pidió a los presentes que se sentaran a la mesa. Con una sonrisa contenida, miró a Charlotte y le ofreció un asiento, notando que la joven estaba agotada. La amante, por su parte, no sabía dónde meterse ni cómo disculparse con la esposa de Marcus, que se comportaba de un modo demasiado sereno para la situación. La cena dio comienzo, pero la tensión flotaba en el aire y las conversaciones eran forzadas. Entonces, uno de los familiares veteranos, el tío Harry, intentó salir del paso dedicando unas palabras a la trayectoria de Walter y mencionando su testamento, que según él debía inspirar a todos. Quería recalcar la importancia de Rebecca, pues Walter solía decir que ella era clave para conservar y ampliar el legado. Claro, Marcus lo interrumpió de forma brusca, declarando que no había nada que salvar porque todo funcionaba a la perfección y que pronto anunciaría una nueva etapa en la historia de los Sterling. Con ese comentario, Marcus se inclinó hacia Charlotte y le dio unas palmaditas en la mano, dejando claro que pronto habría un nuevo miembro de la familia que continuaría la dinastía. Su discurso sonó como una afrenta directa a Rebecca, insinuando que ella no había cumplido su papel y que la nueva mujer le daría el heredero deseado. Lo que vino a continuación nadie lo esperaba. Rebecca se levantó y pidió la atención de todos. Luego dijo: ya que hablamos del testamento, quiero comunicarles que nuestro padre, Walter Sterling, no solo guardó el documento con sus abogados, sino que también compartió una copia conmigo. Ese testamento ya está en vigor y establece de manera explícita que el paquete de control de acciones de nuestro conglomerado familiar me pertenece a mí. La sorpresa de los allí reunidos fue mayúscula. Incluso algunos miembros del consejo se miraron entre sí con asombro, pues sabían que Rebecca tenía cierta influencia pero ignoraban que ostentaba el control mayoritario. Marcus se quedó pálido y trató de aparentar indiferencia, esbozando una sonrisa forzada. Y eso no es todo, prosiguió Rebecca, mirando fijamente a su marido. Tengo pruebas de que durante los 2 últimos años, Marcus ha estado transfiriendo parte de nuestros activos a Singapur, actuando contra los intereses de la familia. Lo hizo de forma encubierta, aprovechándose de la confianza de los accionistas y la diferencia la reponía de los fondos de la propia empresa. Todos los documentos se los he mostrado ya a nuestros abogados. Reinó un silencio absoluto. Muchos habían visto escándalos en su vida, pero que la propia esposa del heredero de los Sterling lo acusara públicamente era algo inaudito. Marcus, en lugar de contradecirla de manera sosegada, empezó a gritar que Rebecca no tenía derecho a darle órdenes sobre su compañía. Pero ella le contestó con frialdad: no es solo tu compañía, Marcus. Te equivocaste por completo al creer que yo era una simple decoración. Mientras tanto, he venido analizando los estados financieros y conozco todas tus maniobras. Charlotte, sentada junto a él, estaba visiblemente asustada y no daba crédito a que Marcus estuviera tan comprometido en maniobras ilegales. Se debatía entre levantarse o quedarse, mirando en torno con confusión. La atmósfera en el salón se volvió sofocante. Los primeros en reaccionar fueron los miembros del Consejo de Administración. Empezaron a interrogar a Rebecca. ¿De verdad disponía de documentos que probasen la salida de fondos? ¿Estaba el paquete de control oficialmente a su nombre y en qué porcentaje? Rebecca les mostró copias de contratos y extractos,
Todo listo en unas carpetas que había preparado con antelación. Quedó claro enseguida que buena parte del consejo preferiría respaldarla. Nadie quería arriesgar su reputación ni su dinero avalando a un directivo implicado en un posible desfalco. Además, el testamento de Walter, fundador y patriarca, tenía un valor incuestionable. Sintiéndose acorralado, Marcus intentó acusar a Rebecca de injurias y documentos falsificados. Pero muchos en la cúpula de la compañía ya sospechaban de los números inflados y los resultados tan perfectos que él presentaba. Ahora todo cobraba sentido. Marcus había estado ocultando capital en el extranjero, con la posible intención de marginar al consejo y hasta a su propia esposa. Lo que empezó como una cena familiar acabó convertido en una reunión improvisada del consejo, donde se jugaba el futuro de la empresa. Algunos familiares defendieron a Marcus, alegando que era el único heredero legítimo. Sin embargo, aquellos que conocieron bien a Walter recordaban cómo el patriarca siempre ensalzaba la lucidez de Rebecca y la valoraba como una aliada para la pervivencia del negocio. El tío Harry evocó las palabras de Walter sobre la mujer que al final del camino salvaría a la familia de la soberbia. Rebecca, consciente del peligro de que la situación se descontrolara, se mantuvo firme, sin levantar la voz. Explicó que no buscaba destruir el imperio familiar, sino asegurar una dirección transparente. Marcus había incurrido en prácticas ilícitas que amenazaban el futuro de sus propios hijos. Por su parte, el consejo, preocupado por la estabilidad y el valor de las acciones, no veía con buenos ojos a un líder que desviaba fondos. Al término de esa velada, que se prolongó casi hasta medianoche, se redactó un acta en la que se anunciaba que el control provisional de la empresa pasaría a manos de Rebecca Sterling, convocando en los días siguientes una sesión formal para ratificarla como presidenta. Marcus, al ver la situación en su contra, amenazó a Rebecca con demandas y escándalos mediáticos, pero nadie se dejó intimidar. Para ese momento, ella ya contaba con el favor de las principales figuras del consejo, que deseaban arreglar la crisis sin que trascendiera a la prensa. De igual modo, pretendían evitar un golpe a la reputación del conglomerado, pues los dramas familiares y los escándalos financieros suelen hundir la cotización de las acciones. Un par de semanas después de esa reunión dramática, el Consejo de Administración, varios abogados de alto nivel y auditores se congregaron en la sede central de Sterling Hotels and Investments. Ese día se oficializó la nueva dirección de la empresa. Rebecca Sterling tomó el puesto principal del conglomerado, elegida por mayoría, con el respaldo del testamento de Walter y de su paquete de control. Para muchos resultaba extraño, pues la imagen pública seguía siendo la de Marcus, pero ahora era evidente que la persona que aportaba ideas y protegía a la corporación de la corrupción y los errores era su esposa. Marcus trató de lanzar un contraataque legal, contratando abogados para impugnar el testamento. Sin embargo, los expertos corroboraron que estaba bien redactado y que el propio Walter, en vida, lo había dejado todo perfectamente atado. Durante años, había visto cómo Rebecca se implicaba en el negocio y percibía en ella la serenidad necesaria para impedir actos irresponsables. Al final, Marcus tuvo que dar un paso atrás. Aunque siguió proclamando sus derechos. Lo cierto es que quedó apartado de la gestión diaria, con un puesto menor en el consejo y la posibilidad de cooperar si se comprometía a no reincidir en maniobras sospechosas. Rebecca también se vio obligada a afrontar el espinoso tema de la amante de Marcus, Charlotte, a punto de dar a luz. Había un gran riesgo de desprestigio para la familia y ya corrían rumores en los círculos empresariales. Pero ella optó por la sensatez, ofreció a Charlotte el apoyo necesario. Por un lado, el niño que venía en camino también era parte de la familia Sterling, por incómodo que fuera reconocerlo en ese momento. Por el otro, Charlotte, asustada y avergonzada, juraba ignorar los tejemanejes de Marcus y lo consideraba un gran empresario rodeado de murmuraciones malintencionadas. Rebecca no podía deshacerse de un plumazo de su orgullo herido, pero sí veló porque el hijo de Marcus creciera con las garantías médicas y la cobertura que requería. Mientras tanto, se centró en la empresa, presidiendo las primeras reuniones del consejo como nueva líder. Enseguida anunció varias reformas.
Primero, impulsó una auditoría exhaustiva en todas las filiales y cuentas donde Marcus había transferido fondos. Algunos proyectos se cerraron para frenar la fuga de capital. Segundo, modificó la política de contratación y despidió a varios directivos que habían encubierto las cifras reales. Tercero, se reunió con los principales accionistas para exponer una estrategia renovada, fomentar la transparencia, la eficiencia y el crecimiento a largo plazo, en vez de la expansión agresiva y arriesgada que Marcus defendía. Para algunos empleados, esos cambios fueron desconcertantes; para muchos otros, representaron una oportunidad de reforzar la reputación de la compañía y fortalecer la presencia de Sterling Hotels and Investments en mercados internacionales. Los medios empezaron a mostrar interés en Rebecca Sterling, puesto que, hasta hacía poco, se la veía solo como la elegante acompañante de un gran empresario, y ahora se perfilaba como una gerente con temple capaz de defender no solo su dignidad, sino también un colosal emporio familiar. Marcus siguió intentando desacreditar a su esposa, acusándola de traición. Pero ya no disponía de verdaderas armas para hacerle frente; los documentos fundacionales y el testamento de Walter eran contundentes. De hecho, en el seno de la compañía, el nombre de Marcus Sterling quedó asociado a un estilo obsoleto, caracterizado por maniobras temerarias y decisiones egocéntricas. En lo personal, Rebecca experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, sintió la amargura de constatar el fin de sus ilusiones de una relación de pareja estable con Marcus. Por otro, experimentó una gran fuerza interior al salir de la sombra y tomar decisiones firmes y justas. Había salvado la compañía para sí misma, para sus hijos y para toda la familia Sterling. Para ella, el negocio no era solo una cuestión comercial, sino un legado que, en su momento, inspiró a Walter Sterling. Al cumplirse un año del cambio de mando, la empresa recuperó la estabilidad y las acciones volvieron a sus niveles anteriores. Varios proyectos recibieron un nuevo impulso. El Consejo de Administración trataba a Rebecca no como un mero complemento de Marcus, sino como la líder que había demostrado su habilidad en tiempos de crisis. La revista Forbes publicó un artículo titulado "Como una esposa silenciosa salvó miles de millones". En las redes sociales, muchas mujeres aplaudieron su compostura, viéndola como un ejemplo de alguien capaz de enfrentarse con calma pero con determinación a la injusticia, incluso si proviene de quien más cercano parece estar. ¿Y el amor? Rebecca comprendió que sus sentimientos por Marcus se habían agotado, dejando tan solo recuerdos de los años universitarios. Pero había adquirido un propósito mayor: cuidar el futuro de sus hijos y de todo el legado familiar. Confiaba en que, pese a los duros conflictos, el niño que Charlotte esperaba llegaría a un hogar más honesto y abierto que el de su padre, y que ya nadie en la familia se ampararía en vínculos de sangre para disfrazar traiciones o abusos. Así termina nuestra historia. Ojalá te hayan gustado las intrigas que se desarrollaron entre bastidores de la alta sociedad y cómo una esposa, en apariencia insignificante, supo asumir el control cuando su esposo trató de humillarla públicamente. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube si deseas más relatos increíbles tomados de la vida real. Aquí hablamos de cómo el éxito a menudo proviene de los lugares menos esperados y de lo importante que es plantar cara a la injusticia, incluso si proviene de quienes más queremos. Gracias por leer hasta el final.